Y en esta pretemporada tenemos un cazador asesino en serie, lo digo con todo el cariño del mundo, pero es que ayer la volvió a liar otra vez y ya os digo que este al final se termina llevando por delante a alguien. El señor Rüdiger una vez más se llevó por delante en este caso a la tasa, donde dicen en una intervención que dejó al jugador tirado en el suelo, absolutamente tirado y reventado, y encima Rüdiger llegó y le dijo: vamos, que no te he hecho nada, levántate. Y esta es ni más ni menos que la instantánea del momento. Me parece que no he recogido vídeo, pero bueno, ahí tenéis a la tasa tirado por el suelo, igual que el otro día era Güler, igual que el otro día era Endrick, igual que el otro día sería quien fuera. Me parece muy correcto lo que hace Rüdiger, bromas aparte. ¿Por qué? Porque en definitiva todos estos jugadores se van a encontrar, quizá la tasa no, porque seguramente sea cedido, vendido, traspasado, lo que sea, pero no creo que cuente para el primer equipo. Estos jugadores tienen que ir dándose cuenta de que la Liga Española, aparte de que es un auténtico bodrio, lo cierto es que lo único bueno que puedes sacar en claro es que te lesionen. Esa es, digamos, la parte buena. Entonces, ¿qué ocurre? Que Rüdiger tiene que ir acostumbrando a los delanteros para que se vayan a encontrar, o para que se encuentren de hecho lo que se les va a venir encima, que es obviamente barreras defensivas, que son murallas, que son aniquiladoras y trituradoras de delanteros, especialmente si son talentosos como los del Real Madrid. Y obviamente la tasa en este sentido tiene que tener en cuenta, como también lo tiene que tener en cuenta Endrick, como también lo tiene que tener en cuenta Vinicius, que ya conoce la liga, como Mbappé, como quien sea, que los van a moler y los van a reventar. Entonces, en tanto en cuanto tú tengas un compañero que te vaya preparando para el infierno, tanto mejor. Obviamente sin lesionar al jugador, pero con la dureza suficiente como para decir: prepárate, chaval, que aquí ya no estás, en el caso de Endrick, en Brasil, esto no son los juveniles, esto no es la Eurocopa, aquí ya vamos a muerte desde el minuto cero. Así que mucho cuidado con esto, me parece correcto, correctísimo, la veteranía de Rüdiger en este caso, dando un poquito de cera a los chavales para que vayan entrando en materia y sepan lo que hay, pero ya os digo que precisamente si superan a Rüdiger, van a ser capaces de superar a cualquiera, porque Rüdiger es que da miedo solo con verlo, o sea que a partir de aquí, sin ningún tipo de problema. Y bueno, vamos ya con el jugador que al parecer, según la prensa local, la está liando por ahí porque por lo visto se quiere venir al Real Madrid, o por lo menos él entiende que tiene opciones de venir al Real Madrid. Es un jugador, os voy a dar una pista, que en un principio, ¿vale? En un principio, por lo visto, sonó para el Real Madrid. José Félix nos lo descartó porque no parecía que hubiera nada, pero por lo visto, hombre, por parte del club desde luego no hay nada, o parece que no hay nada. El Real Madrid en un principio no estaba interesado en este jugador, pero el que sí está interesado es él. Hasta el punto de que Laporte la está liando con el Al Nassr para que le rescindan su contrato con el fin de venir al Real Madrid. Información de Marco Ruiz que dice: el agente del central busca rescindir su contrato con el Al Nassr ante la posibilidad de ir al Real Madrid. Informan el periódico Al Yaum en Arabia. Ancelotti da luz verde a la operación. A ver, obviamente, como dijimos, el tipo de perfil que el Real Madrid iba a intentar cazar en cuanto a centrales era o bien un talento generacional por el que hubiera que pagar, o bien un tipo por el que no hubiera que pagar mucho y que a lo mejor fuera ultra veterano. Aymeric Laporte, de 30 años, ha hecho una Eurocopa más o menos destacada, insiste a través de su agente en salir del Al Nassr, según la información publicada por el medio local Al Yaum. Según el rotativo saudí, la intención del defensa ha provocado que se convoque una reunión de urgencia entre el director deportivo Fernando Hierro, el técnico Luis Castro y Al Muhaidi, presidente del club de Riad. Como ya reveló AS, la intención del Real Madrid es no hacer ninguna locura por incorporar un central después del jarro de agua fría que supuso la marcha de Hierro, pero no se descarta la incorporación de un jugador que sea una buena opción de mercado. Aymeric Laporte lo es. Lo es en el sentido de que, además de su calidad futbolística, obviamente es un veterano y además es un tipo que no te costaría mucho dinero. La opción del Real Madrid le seduce y es uno de los hombres sobre los que Ancelotti tiene puesta la mirada. El único problema es que el Madrid no quiere pagar traspaso y es el jugador el que debe negociar su salida a coste cero o con un precio simbólico. O sea que todavía tiene muchos obstáculos por delante para convertirse en jugador del Real Madrid. Pero bueno, por lo menos que sepáis que la intención está ahí y que en un principio no hay que descartarlo. Y por cierto, que desde que ha fichado Kylian Mbappé habréis visto que no he sacado prácticamente ni un solo vídeo. También es verdad que el jugador anda de vacaciones y que no vamos a hablar de las vacaciones que se está pegando en algún lugar del mundo, que lógicamente será un paraíso, pero sí que vamos a hablar de algo que me parece muy interesante porque el señor Pintus le va a poner las peras a cuarto. Y es que en definitiva el señor Pintus le está esperando porque tiene para él un plan específico de entrenamiento que le va a poner como el supertanque que se tiene o que tiene que ser o en el que se tiene que convertir para estar precisamente preparado para el gran partido
primer gran partido de la temporada, partido por cierto oficial, que será la Supercopa de Europa frente a la Atalanta, y que lógicamente nos permitirá ver a Kylian Mbappé por primera vez en este Real Madrid vestido de blanco. Por cierto, que este partido no me lo pierdo, vamos, así truene, llueva o granice, me da absolutamente igual, va a ser un partidazo, pero como dice por ahí Relevo, Pintus ya tiene preparado un plan específico de entrenamiento para el jugador. Sabéis que él mismo durante la Eurocopa reconoció no estar al 100%. A ver, Mbappé ahora mismo está reventado literalmente por las piernas, por la espalda y por absolutamente todas las partes de su cuerpo. Lo que más necesitaba Kylian Mbappé era lo que ha ocurrido, efectivamente descansar y tener unas merecidas vacaciones, que yo además estoy absolutamente convencido de que las está aprovechando al máximo, y a partir de aquí ya lo que tiene que hacer es descanso activo. Básicamente en estos últimos 4 o 5 días que le quedan antes de volver va a ser un descanso activo, y ya cuando esté en el Real Madrid es cuando Pintus lo va a tomar de su mano y le va a llevar por toda una serie de entrenamientos que tienen como objetivo sacar lo mejor del jugador, que ojo, porque sacar lo mejor de Mbappé es como liberar al Kraken. O sea, este Real Madrid va a ser una absoluta locura, y lo que vamos a ver solamente con Mbappé es que es como tener ya a 11 tíos. Entonces, si además lo acompañas con un Vinicius, con un Rodrigo, Brahim, Güler, me da igual, Bellingham por detrás, etcétera, etcétera, o sea, la auténtica maravilla de plantilla que vamos a tener es absolutamente infame para muchos rivales que lógicamente no van a tener ni idea de cómo pararnos, ya lo veréis. O sea, este año va a ser una auténtica gozada. Por cierto, que se ha vuelto a hacer viral un videoclip, o un clip, mejor dicho, más que videoclip, que no canta nada, aunque desde luego canta lo bueno que es, de Joan Martínez secando literalmente a Vinicius, que es exactamente lo que no han podido hacer muchos centrales esta temporada. Y se ha vuelto a hacer viral precisamente por la manera tan madura en la que Joan Martínez mide a Vinicius, porque de alguna manera, si hay una virtud y una cualidad que un central tiene que presentar, es la anticipación. Y en este sentido, cuando Vini en este momento agarra el balón, que por cierto, arrancada de Vini por la banda, se va por ahí, y ahí tenéis ya a Joan Martínez, que está cubriendo, si no veo mal, a Güler, ¿vale? Vini opta por la jugada en solitario, y automáticamente Joan Martínez, que como veis está él solo con 2 tíos, porque aquí por aquí, claro, Rüdiger está, yo entiendo que cubriendo por aquí a Brahim, y bueno, pues luego tenemos a este otro caballero, que ahora mismo no reconozco quién es, pero bueno, en cualquier caso, Joan Martínez tiene a Vini frentes, pero él está de espaldas, ¿vale? Y sin embargo, bueno, esto es otro enfoque de cámara, Vini se la intenta liar, y fijaos el giro que hace Joan Martínez, estando de espaldas, ¿vale? Como para recuperar, meter pierna y bloquear. No le da tiempo a Vini Jr., ¿vale? No le da tiempo. Y eso que el giro fue bueno, pero no le da tiempo. Ahí lo dejo. O sea, yo creo que es una auténtica maravilla. Lo de este chaval de verdad que es absolutamente de estudio. Y sinceramente creo que si no está en... Bueno, está en los planes de Ancelotti, ¿vale? O sea, no vamos a engañar a nadie. Este chaval está en los planes de Ancelotti, porque es que si no estuviera sería como para decirle a Ancelotti, vete, o sea, vete. Este tío, no sé si para el primer equipo, no sé si para titular, pero desde luego para el primer equipo yo creo que tiene churas, que tiene maneras y que definitivamente va a estar ahí. O sea, me puedo equivocar, pero honestamente creo que no será por mucho. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que también le tiene que quedar a todo el mundo muy claro es que efectivamente el señor Joan Martínez es ya, no se va a convertir, es ya la sensación de la pretemporada, la sensación de este Real Madrid de canteranos que parecía que no tenía ninguna opción de quedarse en el equipo blanco, y sin embargo en esta misma pretemporada el jugador está recibiendo ya ofertas de los más grandes clubes de la Premier. No estamos hablando de un equipo tipo los Wolves, no estamos hablando de un Blackburn Rovers o cosas de ese tipo, no, estamos hablando de primeros espadas, de primeras líneas, de gigantes de la Premier League que han apostado por lanzar ofertas sobre Joan Martínez y están llegando, por lo menos están interesados. Ya la oferta en sí que haya llegado o no, no os puedo decir, pero que el United, el Chelsea y algunos otros clubes de la Premier están interesados en Joan Martínez es una verdad como un templo, y es obviamente algo que debemos tener muy en cuenta, porque en definitiva este jugador, claro, imaginaos, poneos en su situación, simplemente, ¿vale? Estamos hablando de un jugador que ni más ni menos con 16 años, te está
atrayendo a los mejores clubes de la Premier. Lógicamente ahora mismo no tiene ni mucho menos la calidad de titularísimo en el Real Madrid, con lo cual, ¿qué haces? Te quedas toda una temporada como mucho en el banquillo, porque lógicamente no vas a titular, en el banquillo con el riesgo de volver a descender a, digamos, los juveniles, canteranos, segundas divisiones, etcétera, o por el contrario te vienes con un ofertón de Chelsea, Manchester United, etcétera, y te vas directamente a jugar a una primera en Premier. Claro, evidentemente esto es una decisión importantísima para el jugador, que en un momento dado dice, sí, a mí me encantaría triunfar en el Real Madrid, pero la realidad es la que es, que ahora mismo tengo 16 años, que lógicamente no apunto ni mucho menos a titular en el primer equipo, que sí que hay buenas sensaciones, que en un momento dado el Real Madrid se lo puede quedar, en un momento dado puede decir, oye, que a lo mejor sí que va para adelante, pero, oye, a lo mejor nos encontramos con exactamente lo contrario. A lo mejor nos encontramos precisamente con que a lo mejor el chaval dice, mira, que quiero jugar, que es que yo quiero jugar, que es que prefiero irme a un primera y foguearme ya en, digamos, las mejores competiciones europeas, ya no solo en Premier, sino que si se va, pues hombre, el Chelsea y el United pues no están como para, ahora mismo no son desde luego ni mucho menos aspirantes a la Champions ni nada parecido, pero bueno, juegan en Europa, la Premier al final es una liga muy competitiva, o sea, realmente es un buen lugar donde foguearte, donde ganar experiencia, donde convertirte en un jugador que resulte, o sea, que sea resultón, llamativo, atractivo incluso para el Real Madrid, a lo mejor incluso hasta el Real Madrid le puede venir bien, en el sentido de que, es que este tío se va a foguear en lo mejor de la Premier, a lo mejor de un par de años lo puedes recuperar si le dejas con un contrato rollo, no voy a decir cesión, pero bueno, el 50%, un derecho de tanteo, un precio especial, lo que sea, pero que el Real Madrid lo negocie bien. Entonces, en este sentido, claro, la diatriba viene tanto para el jugador como para el Real Madrid, que también puede tener opciones sobre él en el futuro. Así que bueno, vamos a esperar un poco, porque en definitiva es una decisión importante, yo creo que es una decisión probablemente de las más importantes que tenga que tomar, y bueno, pues al final va a depender un poco de él y de lo que quiera. A Lloro, por ejemplo, le pasó, yo creo que a él se le planteó la situación de me voy a ir al banquillo del Real Madrid a ganar 3 millones o me voy a ir a titularísimo del United, que lo hubiera sido de no haberse lesionado, a ganar 9 millones. Pues evidentemente la gloria está muy bien, pero tiene un límite, o sea, quiero decir, al final esa gloria es para el club, no es para el jugador. El jugador ve que en definitiva, si puede ser importante y ayudar en el United, pues evidentemente lo va a ser y se va a ir, porque allí va a ser cabeza de león. O sea, es que no estamos hablando de venir a ser cabeza de ratón, no, es que va a ser cabeza de león, donde luego te vas a ir de cola de ratón es precisamente al Real Madrid. Porque en definitiva te vas a ir al banquillo, porque Lenny Lloro, bueno, a lo mejor me puedo equivocar, pero yo creo que no hubiera venido como titular ni en calidad de titular. Entonces, bueno, en ese sentido creo que habría mucho que debatir y mucho que discutir, ¿vale? Y luego, vamos ni más ni menos que a un trato que debería haberse cerrado o debería estar a punto de cerrarse. Y en este sentido, Lunin, sabéis perfectamente que, por lo visto, decían que se iba a marchar, que lo tenía todo más o menos decidido, bla, 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 no sé qué, tal y cual. Bueno, pues ayer Lunin dejó un mensaje en sus redes sociales que nos dejó a todos un tanto batidifusos, porque es como que le ha vuelto a pegar otro giro de guión al asunto, porque en definitiva cuando todos pensábamos que efectivamente se iba a marchar, que ya no había solución de continuidad y que el jugador ya era prácticamente exmadridista, dejó precisamente este mensaje que no sé si es por quedar bien o por el contrario lo soltó porque tocaba y tenía que soltarlo. Dice, no veo la hora de volver a jugar con esta camiseta, seguimos con la preparación. Claro, obviamente dices tú, si no ves la hora de volver a jugar con esta camiseta, coño, es que estás deseando quedarte o que por lo menos cuentas con que todavía te vas a quedar en el Real Madrid y que en principio de momento no hay idea de que salga. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que el directamente afectado es Kepa, porque al final Kepa yo creo que estaba esperando la llamada del Real Madrid y de hecho la sigue esperando, pero de momento no va a haber trato. O sea, si Lunin de momento no llega al Real Madrid con una gran oferta que le interese y que haga que todas las partes funcionen, en el mismo sentido, automáticamente Kepa queda en zona de espera. O sea, no hay otra historia. Así que si Lunin deja este mensaje, me da la sensación de que quiere pelear por un puesto y que en un principio a lo mejor contempla quedarse en el Real Madrid, al contrario de lo que mucha gente pensaba que se iba a marchar. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Yo sinceramente creo que las cosas pueden ir bien en ese sentido y que al final de alguna manera vamos a ver una solución para la portería. José Félix me decía el otro día que efectivamente él sigue creyendo que Lunin se va a marchar, o sea que no hay tu tía y que se va a marchar y que si fichas a Jorge Méndez es porque te vas a marchar. Y a lo mejor no lo sé, como estamos en pretemporada, el jugador ha querido dejar un mensaje que de alguna manera, bueno, pues es el mensaje que toca, ¿no? El de ponerse un poco las pilas y decir vamos para adelante y se acabó. No lo sé, honestamente, pero bueno, en cualquier caso, ahí está la cosa, vamos a ver si ocurre o no y si en definitiva, bueno, pues Lunin se queda, Courtois se queda, Kepa viene, no viene, en fin, lo que sea, pero desde luego yo creo que esto se tiene que solucionar rápido cuanto antes.
¿Qué pasa, majos? Muy bienvenidos a este sábado donde vamos a dar un buen puñado de noticias porque, como imagináis, a pesar de que ahora mismo parece que está todo como muy parado, lo cierto, y os recuerdo, es que el Real Madrid sigue entrenando porque esta noche tiene, bueno, vamos a decir su primer gran test serio. Yo personalmente no lo llamaría así porque para el FC Barcelona puede que lo sea, ya lo vimos el año pasado cuando salieron tan triunfales, ¿no? Después de ganar al Real Madrid en un partido de pretemporada, Carvajal ya les avisó, ellos no quisieron escuchar, os vamos a aplastar en partido oficial, así ocurrió, así que a lo mejor para el FC Barcelona este partido lógicamente tiene mucha más importancia que para el Real Madrid, pero ya os digo yo que tampoco deberéis volveros locos con todo esto, ¿vale? Pero vamos a hablar de muchas más cosas porque hay muchos nombres propios a nivel de fichajes, a nivel de salidas, a nivel de protagonistas, a nivel de Mbappé, de Pintus, o sea, absolutamente de todo, así que vamos a ir desgranando la información poco a poco y vamos a empezar ya con lo que seguramente más os interesa, que es lo primero, el 11 que ha ensayado Ancelotti para enfrentarse al FC Barcelona y luego el horario y dónde ver el partido, que es lógicamente igual de importante o más, ¿vale? De momento vamos con el tema del horario, ya sabéis que el partido es a la 1 de la madrugada hora española, ¿vale? 1:30 concretamente. Cuando se van a enfrentar los a la una concretamente de hora de España. Luego allí me parece que es en New Jersey, así que son 6 horas menos, pues calculamos, serían como las 6 de la tarde. 6 a las 7 de la tarde, ¿vale? De allí, 7 de la tarde en Estados Unidos, 1 de la madrugada en España. Y luego, bueno, pues como veis, el Barcelona amistoso, el Real Madrid amistoso correspondiente al Soccer Champions Tour se va a ver por Movistar Plus, Movistar Champions Tour en Movistar y en Orange, ¿vale? Así que, bueno, y en TV3 también, que lo da precisamente para Cataluña, así que bueno, pues por ahí podréis ver por esos diferentes canales. Luego también en internet seguro que hay un montón de enlaces. El otro día me pasaron a mí uno para ver los partidos y todo este tipo de cosas, pero bueno, estos son los canales oficiales a través de los cuales efectivamente se va a ver el partido. Podréis ver ese Barcelona-Real Madrid, que de alguna manera es el primer clásico, que sí, que bueno, que como digo, es interesante, pero que yo tampoco me volvería loco a nivel de lo que pueda hacer el Real Madrid en este partido, independientemente de que luego, lógicamente, el ganar al Barcelona pues siempre te va a suponer un plus, ¿no? Pero incluso ahí tampoco deberíamos sacar conclusiones porque al Real Madrid es que le queda mucho camino por delante, especialmente y esperando sobre todo a que vengan ni más ni menos que los que tienen que venir, que son efectivamente los Mbappé y compañía. O sea, todavía hay que recordar que hay gente, hay titulares o gente que presumiblemente va a ser titular que no ha vuelto al Real Madrid, o sea que todavía, empezando por Mbappé, están fuera. Es verdad que, por ejemplo, Vinicius ya ha vuelto, es verdad que Militao ya ha vuelto, es verdad que hay una serie de nombres que tenían que estar y que ya están en el Real Madrid, pero claro, por ejemplo, Mbappé no ha vuelto, o sea que todavía nos queda lo más gordo. Y luego, por ejemplo, este sí que es el 11 que podría verse en ese clásico. Tendríamos a Courtois en la portería, Lucas, Militao, Rüdiger, Fran García, luego Luka, Modric, Mario Martín y Ceballos en el centro del campo, más luego Rodrigo, Endrick y Vinicius Jr. Y seguramente lo que vamos a ver, eso sí, casi seguro, es muy probablemente un Real Madrid que va a hacer muchos cambios. O sea, yo no creo, ni me imagino seguramente que al final el Real Madrid termine ni con el mismo 11 ni nada parecido. O sea, yo personalmente abogo porque Ancelotti va a hacer rotaciones y además bastante. Sobre todo lo primero por no cansar a los jugadores, porque es muy importante que ahora mismo no acaben ni mucho menos reventados, ni cansados, ni nada parecido. O sea, yo creo que eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo porque él también querrá probar seguramente un montón de cosas nuevas, sobre todo a jugadores. Por ejemplo, Joan Martínez, que está siendo la sensación. Por ejemplo, Brahim en la parte izquierda del campo, si puede funcionar. Rodrigo, o sea, hay un montón de cosas que lógicamente, un montón de interrogantes que Ancelotti tiene que responder en este tipo de partidos. Por eso en este tipo de partidos tampoco puedes sacar demasiadas conclusiones. Lo comentaba José Félix el otro día, que por cierto va a estar el lunes con nosotros ya confirmado, ¿vale? A partir de las 3:20, hablando un poco de toda la actualidad del Real Madrid, de lo que haya pasado en este Barcelona-Real Madrid y muchas cosas más. Entonces, este tipo de partidos de pretemporada hace ya realmente mucho tiempo que no hay que prestar demasiada atención porque es que prácticamente no valen para nada. O sea, lo que va a empezar a contar es a partir de la Supercopa de Europa y a partir del comienzo de la Liga. O sea, realmente no hay que contar estos partidos de pretemporada como antes, cuando realmente ya ensayabas un 11 más o menos definitivo, o ya tenías este jugador más o menos en mente o al otro, sino que por el contrario, estos partidos son para rotar gente y punto, y se acabó. O sea, realmente no hay que sacar demasiadas conclusiones en este sentido, así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa y si efectivamente, oye, se da un partido y se gana, pues genial, pero que tampoco habrá que sacar mayores lecturas de este partido. Y luego lo que sí que quería comunicaros, o lo que sí que quería compartiros, era ni más ni menos que estas palabras que las ha dicho un jugador que en 2025 apunta efectivamente a que el Real Madrid lo va a tener en su plantilla, que yo para mí desde luego va a ser ya como la gota a colmar el vaso. O sea, se trata ni más ni menos que de Florian Wirtz, que efectivamente ayer habló de su futuro,
Y aunque no hizo ningún guiño específico, en definitiva hay determinados silencios o determinadas maneras de escurrir el bulto que ya te dan a entender por dónde van a ir los tiros. Decía Florian Wirtz: no tengo un plan, no tengo ninguna idea en mi cabeza sobre eso. Estoy muy feliz acerca del futuro. Estoy muy feliz de poder jugar al fútbol nuevamente después de las vacaciones de verano. Primero que todo, estoy tratando de lograr mis objetivos con el equipo nuevamente. Luego veremos qué sucede en algún momento, pero no tengo un plan. Es decir, hay un jugador aquí que te está diciendo que, a pesar de ser del Bayer Leverkusen, no sabe nada acerca de su futuro. O sea, esto es el cuento de siempre. Si al final un jugador nunca se termina posicionando por el futuro o por dónde cree que va a estar su futuro, evidentemente te está abriendo una puerta muy grande. Por cierto, que hay por ahí otro jugador que se ha recuperado porque parecía ya enterrado en el baúl de los fichajes no ocurridos, que parece que está intentando deshacer su contrato para venir al Real Madrid. Luego os explico por qué. Pues exactamente igual que Florian Wirtz. O sea, él realmente no está hablando ni está dando ninguna pista, pero ya el no diciendo nada es como realmente está dando pistas, que es básicamente no vincularse en un futuro a largo plazo con su propio equipo. O sea, si por ejemplo hay un jugador que está encantado de jugar donde está y que se quedaría ahí para siempre, te lo hace saber. O sea, vamos a decir un gran club, un Barcelona, un Real Madrid, un Bayern de Múnich, un tal. O sea, ese tipo de clubs tienen jugadores que en un momento dado sí que te pueden llegar a decir: oye, mira, que es que yo no voy a salir de aquí, yo estoy encantado en este club, no me quiero ir, me quedaría aquí para toda la vida. O sea, ese tipo de frases, ¿vale? Pero cuando ya te empiezan a no decir eso, cuando ya te empiezan a dejar entender que, bueno, que ya veremos a ver, pospone la decisión para el futuro, vamos a ver qué pasa, no sé qué, tal y cual, claro, evidentemente tú ya estás, o ya te tiene que quedar muy claro que las cosas van a ir por donde van a ir, que son efectivamente en la dirección de que muy probablemente a lo mejor el jugador no esté el año que viene con ellos. Y es que encima, en el caso de Florian Wirtz, tenemos por lo visto unas declaraciones o unas informaciones que apuntan a que el jugador se habría comprometido con el Real Madrid para el año que viene, lo cual obviamente es un punto a favor del equipo blanco, en el sentido de que, honestamente, vamos a tener una plantilla que, si ya de por sí es incalificable en sentido positivo, pues evidentemente cuando llegue ya Florian Wirtz, y si todavía llega alguno más, tipo Alphonse Davies o cosas de estas, pues evidentemente es como para echarse las manos a la cabeza. Así que bueno, vamos a esperar un poco, porque en definitiva tampoco él quiere cerrarse todavía la puerta. Evidentemente le queda toda una temporada por delante en Leverkusen. Yo creo que allí ellos saben perfectamente que si el jugador ofrece un muy buen rendimiento en Champions, que es donde, digamos, va a ser la gran tarea de Xabi Alonso este año en Europa, entonces yo creo que a lo mejor sí que podrían estar abiertos a venderle, porque al final es un jugador que, al igual que Bellingham, te puede costar perfectamente 100 millones de euros. Y en este caso el Real Madrid, dejadme que os diga que sí que pagaría 100 millones de euros. 100 millones, 90, 103, lo que sea. Pero el Real Madrid sí que está dispuesto, porque al final es un mediocampista total, es un mediocampista moderno, es un mediocampista que tiene una llegada espectacular, es un mediocampista que todo el mundo coincide que es una auténtica locura, y evidentemente el Real Madrid tiene que tener a los mejores en la plantilla. Luego ya lo del 2 por puesto es un poco diferente, pero en este sentido, honestamente, creo que por ahí van a ir los tiros. Así que bueno, pues ojalá que efectivamente Florian Wirtz se convierta en jugador del Real Madrid. Y nos pervertimos. Venga, vamos a darle aquí a admitir y vamos a poner ya aquí en cámara a Roberto. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas, amigo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Pues bien, mira, estábamos ahí esperándote, que me has comentado lo de COPE. Le estaba haciendo aquí entretenimiento a la gente, porque digo, claro, si Roberto tiene que estar en COPE, estará el hombre ahí asfixiado. Digo, bueno, tranquilos, que no pasa nada. Que además has tenido 2 merecidísimas semanas de vacaciones, si no recuerdo mal, si no me comentas mal. Que has estado por ahí perdido, ¿no? Saben a poco. Acaban mañana por la noche. El domingo ya estamos trabajando. Oye, entiendo. Bueno, no te irás a Estados Unidos, creo, ¿no? No. La gira del Real Madrid, sinceramente, a los que tuvimos el lujo de vivir giras ya antiguas por el tiempo, con los Galácticos, y antes que íbamos a Irvine, a Austria y demás, que vivíamos todo muy cerca del equipo, en primera persona, todo viviéndolo, ruedas de prensa, entrevistas y demás. Las giras de ahora, informativamente, interesa cubrir los partidos, porque realmente el resto es una auténtica locura, cubrir por varias ciudades de Estados Unidos todo, llegar siempre muy justo, con muy poco acceso a la información en cuanto a entrevistas, en cuanto a ruedas de prensa, toda la información que tenemos nosotros, porque llevamos muchos años con el equipo dándola para los medios, pero ya no es lo que era, ¿sabes? Eso te iba a decir, ¿qué diferencias, perdóname Roberto, o percibes tú con respecto a una gira de hace 20 años con los Galácticos a lo que es ahora? Porque entiendo que también habéis dejado un poco de ir porque a lo mejor es ya todo muy hermético. Claro, es que para los medios ya no les es tan rentable, ¿no? O sea, imagino que, bueno, muchos medios siguen mandando enviados especiales porque están obligados, ¿no?, a dar información con enviados especiales. Incluso yo, por ejemplo, en mi casa, la agencia EFE,
sabes que tiene repartido por el mundo siempre periodistas españoles en numerosas capitales y delegaciones de los países. Entonces, Estados Unidos hay gente que va a cubrir al Real Madrid que puede hacer un gran trabajo. De hecho, ahora lo está haciendo un amigo mío, Andrea Montolivo, un compañero italiano que estuvo en Madrid y ahora está en Estados Unidos, y pues, la crónica muy buena, y los entrenamientos muy bien y demás. Pero la cantidad de información que teníamos antes, de ver todo, casi todo abierto, que ya se empezaron a cerrar algunos entrenamientos, pero veíamos todo abierto, de tener entrevistas, contacto con los jugadores, ruedas de prensa a diario, eso ha ido desapareciendo con el tiempo. Joder. Los clubs también se han ido generando sus propios canales de comunicación y dando ellos la información, nutriendo la información que ellos quieren aportar a los medios, y ahora mismo no tiene nada que ver cubrir una pretemporada como lo hacíamos antiguamente. ¿Y viajabais también en el avión en esas giras con ellos? Sí, antes viajábamos con los jugadores, que era lo de menos, porque siempre cuando se habla de, no, es que Mourinho se echó del avión y tal, que cuando dicen, realmente es una tontería ir en el avión. O sea, yo, por ejemplo, con la selección española sí he trabajado mucho en los aviones, porque hemos hecho vuelos, pues imagínate, pues recuerdo para un mundial hicimos un vuelo de 18 horas. De una parte del mundo a otra que íbamos, ¿no? Al Mundial de Brasil. Entonces ahí sí que pues había pata con el jugador, una entrevista, y se viene para la zona de atrás, que es una zona intermedia, es una entrevista. Con el Real Madrid eso no lo hacíamos, o sea, íbamos los periodistas en la parte de atrás, los futbolistas en la parte de adelante. ¿Viajaban los periodistas en el avión? Sí. ¿Lo notaban los jugadores? Nada, porque estábamos nosotros atrás, entrábamos primero, y cuando entraban ellos, nosotros ya estábamos situados atrás sin tener posibilidad de hacer adelante, y cuando ellos se bajaban del avión, cuando nosotros nos habíamos bajado del avión, ellos ya se habían bajado. Entonces, el contacto era nulo. O sea, haber quitado eso, bueno, pues los cambios de los tiempos, ¿no? Pero que tampoco ha dado ninguna ventaja ni desventaja. A los periodistas sí que ahora se las ven canutas para llegar a muchos sitios. Por ejemplo, para llegar a Chicago desde Madrid, tengo más de un compañero que ha pasado una aventura con vuelos cancelados, con vuelos retrasados, que ha tardado 2 días en llegar, como Rodri, por ejemplo, que tardó muchísimo en hacerlo. Pues sí, claro, pues imagino el Madrid fletará su propio avión directamente para allá y fuera. Sí, Madrid va en un charter y no tiene nada que ver cómo vuela el Madrid, como volamos los periodistas. Ya lo viste en la Eurocopa cuando conecté contigo, que te conté que hicimos algún viaje de 9 horas para un partido en Alemania, dentro de Alemania, que nos lo ponían como ejemplar, las autopistas, los trenes, las comunicaciones, y luego la realidad era todo lo contrario. Nos lo comentó José Félix. Nos lo comentó José Félix. Ojalá aprendiesen de España muchas cosas, que bueno, no estamos para sacar pecho en otras, pero bueno, en carreteras y demás no tenía nada que ver las comunicaciones de las ciudades, de las grandes ciudades, a lo que vivimos en Alemania. Tardábamos una vida en completar viajes, sí. Los jugadores nada, los jugadores avión, charter privado y a funcionar, claro, como tiene que ser. Como tiene que ser, ellos lo que valen sus piernas, lo que vale su descanso, lo que generan y lo que tienen que dar, ¿no? O sea, lógicamente, claro. Efectivamente, y además, mira, eso me lo estás poniendo a huevo para empezar por una pregunta interesante, porque se nos te lo he comentado antes, ¿no? Que te iba a preguntar por ello, por el chaval por Palacios, que se ha roto, por Álvaro Rodríguez. Sí. El otro día lo comentaba, no recuerdo con quién, con lo del caso de Palacios, lo del caso del otro, el chico era Dani Mesonero, el que también se ha roto el cruzado, uno del juvenil. Sí, Mesonero, sí. Mesonero, vale. A hablar de Joan Martínez, digo, de lo bueno de Joan Martínez, las noticias malas son voy a empezar por la parte negativa, por así decirlo. Claro, todo esto de alguna manera, Roberto, a pesar de que, bueno, tengan todas las comodidades del mundo y tal, pero en definitiva, claro, esto está comenzando a ser una plaga. El otro día, hace poco, UEFA publicó que había habido el año pasado como 70 y tantos ligamentos cruzados rotos, en general, en todo el fútbol. Quiero decir, ¿no se está ya sobrepasando? ¿Crees que tiene algo que ver con el calendario, el rendimiento hipermáximo al que se lleva al jugador desde tan joven en los clubes, la exigencia, todo esto? ¿A qué crees que se puede deber lo que le está pasando al Real Madrid, en el caso particular del Real Madrid? Yo separaría a César Palacios del resto de casos que me dices. O sea, sí te compro el argumento en los jugadores de élite. O sea, creo que a la máxima intensidad es insostenible el calendario que tienen. Lo vemos este año con todas las competiciones que afronta el Real Madrid, con máxima exigencia en todos. Siempre está obligado a ganar, y luego, por mucho que a estas alturas, digamos, de rotaciones y demás, a la hora de la verdad, sabemos el equipo que más o menos va a jugar. Entonces, al final eso te lleva a un desgaste continuo y te provoca lesiones de gravedad. Los separaría a los canteranos. Yo creo que
le quitas la exigencia, sí, la sienten, pero no es la misma de la exigencia en la élite, la obligación del escudo, de defender al Real Madrid en el primer equipo, que hacerlo en la cantera, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces yo creo que lo de Palacios es pura mala suerte. Es una acción que si la ves es una entrada muy dura, es mala suerte. Sí. O sea, no es una acción como puede ser la de Militao, como la de Álava, que también hay un factor de mala suerte, pero también hay un factor de cansancio, de desgaste que provoca que la rodilla pueda ceder o una mala pisada o el estado del césped. Puede haber mil factores. En el suyo hay de por medio una entrada. Entonces yo lo separaría, sobre todo en chicos jóvenes. Yo creo que chicos jóvenes están un poco fuera de la ecuación. A esa edad pueden jugar lo que les echen. Claro, lo que pasa es que en cualquier caso, por ejemplo, a un chaval como César Palacios sí que le puede condicionar un poco el futuro, ¿no? La carrera, por así decirlo. Eso seguro que le va a condicionar esta lesión. En este momento de la pretemporada le condiciona pues dejarle fuera a mitad de temporada. Es gravísimo, ¿no? Romperte el cruzado para un chico joven, luego la recuperación que tienen. También es verdad que siendo jóvenes suelen recuperar mejor que cuanto más edad tienes ese tipo de lesiones, pero sí, su temporada queda totalmente condicionada y vamos a ver Álvaro, es un fuerte esguince de tobillo por lo que me han comentado. Lo de Álvaro está llamado a salir del Real Madrid, es futbolista perfil Getafe 100%, o sea, este tipo de jugadores del Madrid que el Getafe está muy interesado en ello, es un delantero potente, que puede hacer muchos goles, que te propicia un estilo de juego que al Getafe le va bien. Yo le veo una de las posibles operaciones que podría... O sea, que Álvaro el Getafe ha preguntado, entiendo, por él, ha mandado alguna oferta o algo de eso. Sí, bueno, de hace tiempo le siguen muchos equipos. O sea, Álvaro está bastante cotizado desde que con Zidane asomó la cabeza en el primer equipo, ya empezó a despuntar un poco. Luego con Ancelotti, cuando ya tiene más minutos es con Ancelotti, y el año pasado sufrió un bajón, pues porque estaba Joselu, ¿no? en la plantilla, tenía esa figura de 9, la tenía cubierta, teniendo en cuenta que Joselu no era titular. Cuando el Real Madrid necesitaba tirar de un 9 puro, tiraba de Joselu, ¿no? Claro, entonces yo creo que este año, con todo lo que hay en el primer equipo, para Álvaro un paso de crecimiento sería ir a un equipo de primera, y no sé si esta lesión le puede perjudicar a corto plazo. Estamos a nada de que esto empiece. O sea, una operación que se debería cerrar de inmediato para acoplarte al nuevo equipo, hacer una parte de la pretemporada, cambiar de entrenador, ver las ideas del nuevo entrenador. Exacto. Entonces, vamos a ver lo que ocurre también con esa lesión. Sí, eso te iba a decir, que al final, bueno, si está llamado a salir, es el típico perfil, efectivamente puede salir. Pero hablando de perfiles que pueden salir, que por algún motivo llegamos a pensar que podían quedarse en el primer equipo, te quiero preguntar también por Nico Paz. Es un jugador que también suena para salir cuando realmente estábamos todos pensando que se iba a quedar, o que era de los pocos canteranos que tenía opciones a quedarse. Sí, además cuando le dio paso a Ancelotti con el primer equipo dejó muy buenas sensaciones, o sea, claro, demostró mucha personalidad, llegó a marcar en Champions un gol importante que dio el triunfo. En el club está súper valorado Nico Paz. ¿Qué ocurre? El camino actual para tener una mínima opción de quedarte en el Real Madrid no pasa por el salto directo al primer equipo, normalmente pasa por foguearte y crecer en un equipo de menor exigencia, en el que tengas más continuidad y en el que te puedas hacer un hueco luego posteriormente en la élite. O sea, yo creo que el camino de Lucas Vázquez, de Carvajal, jugadores que pueden servir de referencia, ¿no? a Fran García más recientemente, ¿no? Jugadores que han pasado por la cantera del Real Madrid, que han crecido y que luego se han tenido que marchar y triunfar fuera. Ese primer paso de crecimiento fuera es clave. El salto de categorías abismal, pasar del Castilla al primer equipo, yo creo que muy pocos, solo los elegidos, lo pueden hacer. Entonces, no lo veo. Y si lo hace, puede ser un año perdido, porque al final lo estamos viendo, ¿no? Que hay jugadores como Arda Güler, como Brahim, que necesitan protagonismo y que lo van a tener muy difícil este año con la competencia que va a haber arriba. Entonces, si te pones a hablar de ese tipo de jugadores ya contrastados, pues imagínate Nico, ¿no? Que todavía tiene que dar ese último paso de crecimiento. Es muy complicado quedarse en el Real Madrid, es muy complicado. ¿Y Joan Martínez entra dentro de los que tú considerarías elegidos? Ahora sí ya entramos con la nueva estrella. Pues te daba su nombre porque precisamente en el Madrid es que vienen hablando los últimos meses de él como, bueno, te dicen directamente que es mejor que Cubarsí. Y Cubarsí, hemos visto que en el Barça ha tenido un crecimiento muy rápido, que luego se ha querido volar con él, se le quería poner ya de titular en la Eurocopa con la selección y quizás era un poco temprano.
y ahora están los Juegos Olímpicos, que tuvo un mal partido de inicio, luego ha cumplido un partido de sanción. Dentro dicen eso, que este chaval vuela. O sea, este chico, para que os hagáis una idea, fue fichado es valenciano, fue fichado del Levante para reforzar al Juvenil C, con otro central valenciano también que llegó de una zona donde el Real Madrid eligió para reforzar el centro de la defensa de la cantera, como apuestas de futuro que te pueden salir bien, y si no salen bien, pues bueno, no tiene ningún coste, ¿no?, traer esas apuestas por el seguimiento que hacen de las canteras de equipos de esa zona. Y este chico vino para el Juvenil C y en un mes, de la mano de Arbeloa, ya estaba en el Juvenil A y con una progresión brutal. Tiene 17 años, si no me equivoco, hablan de él maravillas siempre, dicen que va muy bien por alto, que saca muy bien el balón jugado, que es expeditivo, que tiene mucho carácter, que recuerda algunas cosas por el pelo también y demás a Sergio Ramos, que yo creo que eso son palabras mayores, porque Sergio fue espectacular también lo que hacía ya a esa edad, pero coincide que es una zona del campo que el Real Madrid va a tener necesidad durante el año. Entonces, de ahí que yo creo que este perfil tenga más posibilidad de tener más opciones, no digamos con continuidad, porque es imposible, pero que pueda aparecer en algunos partidos con el primer equipo, que vaya convocado en varios partidos con el primer equipo, que otro jugador como Nico Paz, que va a quedar pues para algún partido de Copa del Rey como mucho. Es que no le veo opción con lo que tiene el Real Madrid de hacerle hueco a la primera plantilla. Fíjate, es que hay uno lo piensa y dice que es que tanta, estamos hablando de que entre Güler, Brahim, Rodrigo y tal no sabemos a quién vamos a elegir, como para hablar ahora de canteranos. Y ya precisamente te voy a preguntar, porque es un poco la pregunta controvertida. De Brahim, Güler, Endrick, Rodrigo, ¿cómo lo ves este año? ¿Tú crees que realmente alguno de ellos puede llegar al punto de pensar, si no va a contar conmigo, me tengo que marchar? Bueno, se está insistiendo mucho en que ese pensamiento se está trasladando a Rodrigo sin que Rodrigo haya abierto la boca, ¿no? Yo no, por lo que he visto en Rodrigo, no me parece ese perfil. O sea, no creo que Rodrigo se vaya a marchar del Real Madrid, al menos este año. O sea, si una operación de ese tipo, ya sabes lo que conlleva, algo habríamos oído en las últimas semanas, algo se habría movido, alguna filtración interesada habría habido bien desde el club que lo quiere, sobre todo, porque el Real Madrid está claro que no necesitaría contar nada de eso, todo lo contrario, porque no quiere que se vaya Rodrigo, o bien desde el jugador. Y no lo hemos visto todo lo contrario. O sea, realmente lo que hemos visto es que Rodrigo se ha incorporado un día antes de las vacaciones. Eso te demuestra que es un mensaje, ¿no, Jota, que lanzas? O sea, dices, en un año en el que la competencia aumenta, en el que viene Mbappé, en el que viene Endrick, en el que son jugadores que van a marcar una época, muchos de ellos, ¿no? Si hablamos de Mbappé, vamos a ver cómo aterriza Endrick. Yo acepto el reto y vuelvo antes de vacaciones para demostrar que a mí ese titular no me lo ha regalado a nadie y que no estoy dispuesto a regalar mi demarcación. Yo creo que es un buen mensaje de Rodrigo y espero un rendimiento muy bueno de Rodrigo este año, la verdad, porque con competencia, sabiendo que tiene... ¿te acuerdas de la época con Asensio, que se lo comió? Exactamente igual. La época con Asensio, cuando sintió que competía por el puesto con Marco, al final Rodrigo es un temporadón. Exacto. Entonces el año pasado esa amenaza no la sentía. Y ahora yo creo que el crecimiento de Arda, la llegada de Endrick, Mbappé, que no va a caer por esa zona, porque ya solo faltaría caerse por la derecha, pero que te aumenta la exigencia, hace que Rodrigo vaya a estar más enchufado que nunca y que muchas que podía dar ahora vaya a ir a sumar goles. Y ese pique de goles yo creo que va a ser muy bueno en los delanteros del Real Madrid, porque que va a tener el Real Madrid varios asesinos, entre comillas, ¿no? Que van a sumar goles y aumentar sus números. Una cosa bestial. De todas formas, fíjate, ese debate lo tenía yo un poco el otro día con José Félix, de por qué el Real Madrid... Él me comentaba que el Real Madrid no es tan partidario del tener a dos jugadores de élite por puesto, y yo le decía, ¿por qué? Digo, si realmente lo que haces es aumentar un poco la competencia, veamos el caso de lo que has mencionado tú, o el caso de Kepa y Lunin. Lunin estaba como estaba y llega Kepa y vamos, no tengo que decir qué ha pasado. ¿Tú no crees que el Real Madrid debería volver un poco a ese tipo de competencia? ¿O hasta qué punto le beneficia o le perjudica? ¿Cómo lo ves? Yo creo que no lo pude ver el lo de Félix, he visto algún corte, no he visto pero imagino que su cabeza regresaría a la época de los Galácticos, que hemos empezado el directo hablando de ello. Probablemente. La época de los Galácticos no fue nada positiva, Jota, o sea, realmente no hubo... Futbolísticamente hablando, ¿no?
y dentro en el vestuario. Ah, o sea, vale. no tiene nada que ver lo que se vio en aquella época con el vestuario presente. O sea, es que es totalmente diferente. Ahora mismo hay un vestuario ejemplar y espero que así siga, ya sin Kroos, sin Nacho, jugadores que tenían mucha importancia. En aquella época había clanes. O sea, había clanes directamente. Entonces los En brasileños aquella eran época, un perdón Roberto, que clan. era todavía la época en la que tú podías acceder a... Bueno, Sí, podíais acceder, sí, ¿no? sí. Al vestuario, a Valdebebas, a la ciudad deportiva. Sí, ¿no? Como te he dicho, en la pretemporada hablabas con ellos, entrevistabas con ellos y había mucho contacto es lógico, o sea, había tantas estrellas juntas, algunas en la misma posición, que había que inventarse cosas que algunas tenían poco sentido, como ver a Beckham jugar de lateral, ¿no? Que Beckham era estrella mundial, ¿no? En la banda derecha llega y está Figo, y dices, ¿para qué quieres a Figo y a Beckham en el mismo equipo? Luego te inventas a Beckham de medio centro, te inventas a Beckham de lateral. Eh, Morientes, por ejemplo, le traen a Ronaldo Nazario, pues imagínate, pues un palo para un delantero internacional español, que era de los mejores en ese momento, pues directamente pasas a pensar en marcharte, y el grupo español con Raúl, pues que eran íntimos amigos, pues me empieza a respirar otro aire que respiraban los brasileños. Bueno, al final son cosas que pasan en los vestuarios y que actualmente en el Madrid no ocurren. Entonces, entiendo que por ahí José Félix iba en su argumento, ¿no? Que Sí, 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 meter sí. los gallos en el mismo corral, pues es mucho decir. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, Vinicius y Mbappé, yo creo que van a compenetrarse perfectamente. O sea, son dos jugadores que ya han demostrado que fuera de la banda izquierda pueden rendir igual de bien. Ancelotti ya lo fue adelantando el año pasado con Vinicius, cómo le cambió la posición. Vinicius al principio no le gustó mucho, pero luego entendió que mejoraba como jugador, que era más Claro. peligroso cuando pisaba el área. Yo creo que Mbappé, por mucho que se ha dicho, tampoco va a poner muchos problemas si se le pone de 9. Y Rodrigo siente la competencia a la derecha. Vamos a ver Endrick, que es que estamos hablando de un jugador que sí que es muy joven y demás, que aquí hay mucho desconocimiento porque la liga brasileña apenas la podemos ver, pero es un internacional titular ya en Brasil, es un delantero con unas condiciones brutales, tiene mucho talento, tiene mucho gol y a mí me huele una temporada muy buena de estreno de Endrick, con más protagonismo del que podemos pensar. Es verdad que no hay hueco para todos, pero creo que su presencia mejora mucho la plantilla y ya le hemos pedido ver unos minutos, ¿no? En el amistoso que no hay ni que analizar, porque es que del Madrid tiene el escudo, básicamente porque el equipo que jugó no va a jugar en toda la temporada, faltan prácticamente todos los titulares del equipo, ¿no? Faltan el 90% de los titulares. Pero ya te deja señales de alguna conexión que tuvo ya con Brahim, con Güler. Cierto, Pues, cierto. si lo trasladas a esa conexión que sea con Vinicius y con Mbappé, cuidado. Cuidado lo que puede aportar Endrick al Real Madrid. Claro, exactamente, por ahí. Yo creo que Endrick no sé por qué va a ser una sorpresa para muchos este año. Pero antes de que pasemos con Endrick, déjame preguntarte por la otra sensación que sí que ya está siendo una realidad, que es Güler, que ayer Ancelotti comentaba que podría ser el tercer medio, jugar titular en el centro del campo, incluso. Pero bueno, el asunto es que puede contar con él más de lo que mucha gente pensaba, ¿no? Que mucha gente pensaba, no, a este lo mandan cedido y tal. En un principio Güler parece que va de cabeza total a la, no sé si a la titularidad, pero que va a ser importante. Titularidad no hay hueco. Yo creo que no hay hueco para él. Pero yo te lo dije en el último directo que estuvimos juntos, Güler iba a retrasar su posición, está clarísimo. No hay hueco arriba, es que no hay hueco arriba. Él y Bellingham son futbolistas que tienen que dar unos metros para atrás y la ausencia de Kroos va a permitir que en una de las demarcaciones, de las 3 demarcaciones del centro del campo, se puedan ir amoldando jugadores de este perfil. Y yo creo que Güler tiene el perfil perfecto para hacerlo. Es un futbolista... O sea que para ti jugaría un poquito más atrás en un esquema 4-4-2, 4-3-3. En un 4-4-2 es perfecto para jugar en el rombo, donde jugaba Bellingham el año pasado. En un 4-3-3, para mí, como tercera pieza del centro del campo, creo que no desentona, teniendo las espaldas cubiertas por un perfil de jugador como Camavinga o como Tchouaméni. Tchouaméni y Camavinga, la potencia física que tienen, te cubren las espaldas, dos jugadores tan fuertes físicamente como Tchouaméni y Camavinga. Güler con el balón en los pies tiene mucha calidad, tiene visión de juego, tiene mucha llegada de segunda línea. Yo creo que le puede beneficiar incluso encontrar continuidad en una nueva demarcación y ser uno de los primeros cambios o del jugador número 12 en cuanto al siguiente partido que haya rotaciones y que entre. Son muchos partidos los que va a haber y va a tener protagonismo. Una vez que no salió cedido el año pasado,
con la Eurocopa que ha hecho, con los minutos que dejó en la recta final de la pasada temporada, ahí fue cuando demostró que es jugador del Real Madrid. O sea, no hay ninguna duda que Güler tiene mucha personalidad y da igual la edad que tenga, la demostró en la Eurocopa, que es un futbolista de altos vuelos. No, está claro que, vamos, desde luego protagonismo, en cuanto ha obtenido, de hecho, le ha sacado rendimiento y la gente yo creo que ya está asumiendo que Güler es mucho más de lo que mucha gente pensaba. Pero te tengo que preguntar ya por el tercero en discordia, ya un poco más específicamente, que es Brahim, que al parecer nos han comentado por ahí que tiene alguna oferta de algún equipo italiano. Otra cosa es que hayan contactado ya con el Real Madrid, nada de esto, pero por lo visto oferta tiene, u ofertas, no lo sé. ¿Cómo lo ves, Roberto, a Brahim? A corto plazo no lo veo, la verdad. A corto plazo no lo veo, a largo plazo no lo descarto. O sea, es un futbolista que tiene muy buen recorrido en Italia, que creció muchísimo jugando en Italia y por supuesto que el recuerdo que dejó es tan bueno que va a tener interés de los grandes. Ya. El año pasado que hizo Brahim en el Real Madrid fue muy bueno y tiene que tener continuidad este año. Regresó un jugador nuevo que no habían conocido, porque el Brahim que estuvo en la primera etapa del Real Madrid poco tenía que ver con el carácter competitivo con el que regresó, cómo creció defensivamente el futbolista. Si hablabas con cualquier persona del cuerpo técnico, te decía que sí, que Brahim mucha calidad técnica, mucha visión en el pase, que había mejorado mucho su gol, porque era una cosa que tenía que mejorar ya sin Asensio en el Real Madrid, pero que lo que se quedaban principalmente de él era cómo había mejorado defensivamente, la actitud defensiva que había aprendido en Italia. Entonces, yo creo que Brahim lo tiene claro, que es un año importante en su carrera y que le va a costar ganarse con rendimiento los minutos que vaya a tener. O sea, porque a Brahim entiendo que a diferencia de Güler, ¿tú no lo ves retrasando su posición para intentar colarse por ahí en un hueco? Bueno, sí tiene cualidades para hacerlo. Puede ser también perfectamente tercer centrocampista, pero veo más retrasando la posición de Bellingham, por ejemplo, que en el Dortmund jugaba mucho en esa demarcación, y a Brahim le veo mucho más en el 4-4-2 de media punta. Creo que es su demarcación más natural, ¿no? Jugando con libertad a espalda de los delanteros, pudiendo inventar, ¿no? Tanto de llegar a segunda línea como inventar pases a Mbappé, Vinicius, si jugasen los dos, o Endrick y Rodrigo, que jugase. Le veo en muchas demarcaciones. Es que es un futbolista muy versátil, de mucha calidad. Lo que veo es mucha competencia para que tenga la continuidad del año pasado. O sea, creo que esa continuidad se la va a tener que ganar este año. Se la va a tener que ganar con rendimiento y con continuidad en goles y en asistencias. Claro, es que ayer, fíjate, hablaba yo con la gente, estaba en un directo, no tuvimos invitados ayer, no, el miércoles, y claro, mi punto era intentar hacerle diferenciar a la gente lo que es futbolistas que en mi opinión van a ser top élite mundial, que van a escribir la historia del Real Madrid, que para mí, ahora mismo, de los que hay, son Vinicius y Mbappé, y luego una serie de jugadores que son un súper talento, pero que por la competencia que tienen, me extraña que puedan llegar a ser tan, ¿cómo te diría?, tan indiscutibles como pueda ser, por ejemplo, un Mbappé, que nadie pensaría que Ancelotti lo va a dejar en el banquillo. Y son ese grupo, Brahim, Rodrigo, Güler, que en definitiva están ahí, que uno de ellos tiene que dar el paso. ¿Tú crees que uno pasará muy por delante de los otros o que va a estar todo muy, muy igualado? Yo en indiscutibles te añado a Bellingham. Sí, bueno, sí, efectivamente, por supuesto, Bellingham, sí. Hablaba más de lo que es el ataque. Los primeros meses de Youth han sido espectaculares. Si retrasa su posición y me hablas solo del ataque, creo que la tercera plaza va a basarse en rendimiento, básicamente. O sea, va a haber momentos en los que hay que explicar a Vinicius que no puede jugar tanto y hay que explicar a Mbappé que tampoco, pero mira, es que Vinicius se incorporó ayer y es que ya va a jugar el Clásico. ¿Va a estar de titular? Todo. Va a jugar una parte. Ah, bueno, una parte, sí. Lo quieren jugar todo. Entonces es difícil si hasta en pretemporada ya llegan y directamente, en verdad que ahora no tiene nada que ver las vacaciones como antes, ¿no? Que los jugadores aprovechaban para desconectar y volvían con más peso y demás. Ahora los jugadores vuelven tan finos como se van. O sea, la profesionalidad en ese aspecto ha cambiado mucho, ¿no? Pero que ya quiere jugar contra el Barça. Entonces, ¿qué le vas a decir a Vinicius y Mbappé? Van a querer jugar siempre todo. Claro. Habrá que hacer rotaciones arriba y que tengan continuidad otros jugadores que se lo ganen. Pero esa tercera plaza, si hablamos siempre de los partidos grandes del título, o sea, el primer título, ¿quién va a jugar arriba? Ya. Pues todo apunta a que Vinicius y Mbappé indiscutibles, ¿no? El estreno de Mbappé en un partido oficial con la posibilidad de ganar un título, y el tercero tiene que ser Rodrigo.
Claro, Así, efectivamente. así en una ruta normal, ¿no? Ujú. Pero claro, si te viene Brahim de marcar en 2 partidos seguidos, pues ya le peleará el puesto a Rodrigo, o se lo peleará. Es que a mi a Mbappé no se lo va a pelear. Ya. Y ahí está diciendo, ¿y dónde meto a Guller? Claro. Madre mía, es que ¿Y yo dónde de meto, por y un... dónde meto, Digo, y madre, dónde meto a Endrick? Es que claro, Endrick no lo has fichado tan para dejarlo joven para atrás. tenerlo cuando banquillo muchos partidos. O sea, es que va a tener minutos. No, no, Y es posible que eso, tenga más minutos que otros. eso está claro. Oye, Roberto, antes de entrar, bueno, te voy a preguntar un poco por el papel de Mbappé para ir metiéndole ya un poco en el foco, también por fichajes, pero déjame entrar, apartar un poco e irnos a Barcelona por un momento, ¿vale? Porque lógicamente Sí. es el elefante en la habitación ahora mismo. Tema Nico Williams, ¿cómo ha quedado? ¿Dónde está? Y si Dani Olmo es el reemplazo del próximo ostión que está vendiendo la porta a la afición del Barcelona, porque a mí me suena de verdad a humazo total. Pero bueno, no sé, dime tú, que eres el que sabe del tema. A ver, a mí lo de Dani Olmo no me suena a humo porque he convivido 1 mes y medio en la Eurocopa con la selección y he visto las ganas que tiene Olmo de que ocurra eso. Entonces, cuando un futbolista tiene tantas ganas de salir de su club y se deja querer tanto, está dispuesto a hacer cualquier sacrificio. Entonces, yo sí veo a Olmo firmando por una cantidad incluso menor de lo que cobra actualmente, rebajar su ficha y lo que sea por volver bueno, volver, es un futbolista que ha crecido fuera de España, pero Sí, por volver a una grandísima liga y triunfar en un equipo como puede ser el Barça. O sea, me cuadra perfectamente. Ahí encajan todas las piezas. Las ya. necesidades del Barça, la falta de presupuesto y el posible esfuerzo del jugador. Donde no encaja es lo que pida su club, por supuesto. Que Ya. ahí el Barça tendrá que hacer un esfuerzo no tan alto como yo creo como el de Nico Williams, pero rondará más o menos una cantidad muy parecida, vamos. Nico Williams se diferencia por completo a Dani Olmo en lo que piensa el jugador. A mí me sorprendería que Nico, ya te lo dije hace 2 semanas o 3 semanas, me sorprendería mucho que Nico este año no lo juegue en el Athletic. O sea, Fíjate. habría sido un cambio total de su mentalidad. Él cuando llega a la Eurocopa no llega pensando en irse del Athletic sin jugar competición europea con el equipo de su corazón, con su gente, con su hermano y demás. ¿Qué pasa? Que, como te dije, hay clubes poderosos que estaban detrás de él y ya se ha conocido que uno de ellos es el PSG. Entonces, ya ahí hablamos de otra liga, ¿no? En Claro. cuanto Nico es verdad que está muy bien valorado económicamente en el Athletic, muy por encima de posibilidades de otros jugadores del Athletic. Yo creo que es un jugador que ha roto la banca en el Athletic, se lo ha ganado también. Pero el PSG está claro que le va a aumentar muchísimo el sueldo. Entonces Nico tiene que valorar muchas cosas antes de decidir. Lo primero, si acaba ese último año como era su intención en el Athletic, o si desea aceptar el reto de poder triunfar en un Barcelona con los condicionantes que tiene ir al Barcelona ahora, no solo económicos, sino saber que te enfrentas al mejor Real Madrid de los últimos tiempos. Exacto. El reto de poder tumbar al Madrid de Mbappé y de Vinicius creo que es muy grande para el Barça. O la opción del PSG, quitando otras que hay sobre la mesa, pero ¿De la la opción del Premier también? PSG, la Premier le sigue y le sigue de hace mucho tiempo y él sabe que grandes de la Premier están interesados en pagar la cláusula. Sí, sí. Y no me extrañaría vamos, que hubiese un pelotazo por ahí. Pero lo que Fíjate. lo que me sorprendería es el cambio de opinión del jugador. Ya, ya. O sea que esto es más Porque una cosa del jugador, al contrario que en el caso de Dani Olmo. sí, o sea, yo creo que es muy fiel a sus orígenes, tiene un compromiso con el Athletic, con la gente del club y con la afición, que me sorprendería que se rompiese así por una buena Eurocopa, por un crecimiento tan bestial que ha tenido los últimos meses de competición y cómo ha ido creciendo también la selección hasta ser indiscutible, ser una de las estrellas de la Eurocopa. No sé, me costaría ver que da ese paso en este momento y todo puede ser posible, pero yo optaría más porque se anuncie que sigue un año más y Ya. que lo hace como un gesto de amor a su club antes de marcharse, dejando el máximo beneficio posible al Atlético el próximo año. Ya. Me cuadra más esto.